Dios les bendiga poderosamente, mis amados hermanos, en las diferentes partes de donde nos ven. Es un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace un tiempo atrás estuve subiendo el testimonio de la pastora Yadira, la cual el Señor le dio la experiencia de poder llevarle al cielo y al infierno. Así que si viste el video de la experiencia de la pastora, te invito para que puedas ver este video y conocer todo el contexto de lo que sucedió en esta experiencia. Para el día de hoy he recopilado el testimonio de algunos hermanos de lo que pudieron estar allí en esa experiencia en aquella noche. Quédate conmigo porque esto es Testigos de una experiencia sobrenatural. Y la primera pregunta realizada para ellos fue si daban fe de que lo sucedido en esta noche fue real. Esto es lo que ellos respondieron. Claro que sí, fue algo evidente, algo palpable que no solamente lo pude experimentar yo, sino muchas personas, porque la verdad estaba prácticamente toda la congregación en ese momento de la iglesia Manantial de Vida en Ceibal. Estoy aquí porque yo también fui un testigo presencial de esa noche donde ella fue tomada y se le mostraron estas cosas. Entonces yo doy fe de que ella está diciendo una verdad que se le mostró y que ella está contando un testimonio que el Señor le reveló, que es un testimonio verídico. No solo yo puedo corroborar con con la situación de ese evento, sino que también hay otros hermanos que también podrían corroborar de que fue una realidad. Entonces, yo sé que hay muchos apáticos de que no creen en el cielo, no creen en el infierno, y hay otros que no creen en los testimonios. Pero yo soy testigo de que ella sí tuvo esa experiencia. Además, la Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6, dice que Dios mata y Él da vida, que Él hace descender al Seol y hace subir. Es una prueba de que Dios hoy está mostrando estos testimonios del cielo y del infierno para que muchos se aperciban y puedan entender de lo que Dios está haciendo hoy en el mundo, para que muchos abran sus ojos y entiendan que Cristo es el Salvador. Entonces yo estuve allí, yo puedo corroborar con eso, y yo soy un testigo de ese evento que ella pasó, y por eso quiero ratificarlo aquí a través de este video, de que es una realidad. Personalmente doy fe de lo que Dios obró en esa noche, porque luego que oramos, Dios se manifestó inmediatamente. Dios se manifestó y dijo que iba a hacer algo esa noche, y por lo tanto la palabra que leyó, pues que se leyó, entonces damos fe por eso, esa obra que Dios hizo. Es una obra que es real, que es verdadera, y que testificamos que es una obra verdadera. Y habiendo dado fe de todo esto, iniciamos por donde muchos de nosotros queremos saber cómo empezó todo. Sí, comenzando a recordar y comenzando a explicarle a todos y al hermano ahora que me está preguntando. Eso comenzó en una noche que había una vigilia, la culminación de 40 días de ayuno. Y pude experimentar muchas cosas en medio del culto. Dios comenzó a descender de una manera sobrenatural, que muchos hermanos fueron tomados, incluso yo fui uno de ellos que fue tomado. Y pude ver las maravillas de Dios y pude ver la presencia de Dios de una manera sobrenatural que impactó mi vida. En mi caso, fue algo muy especial porque eh, todo comenzó a ocurrir por lo menos una semana antes de que Dios nos permitiera vivir esa experiencia. Yo tuve varias veces sueños en los cuales de verdad ya yo estaba comenzando a sentir de que Dios quería hacer algo poderoso. Es más, uno de esos sueños fue que yo me levantaba de la cama y salía la mitad de mi cuerpo, prácticamente de mi espíritu, de mi cuerpo, y eso sucedió 2 veces. Yo le comenté a una hermana mía que es pastora, la pastora Oneira Morales, y ella me dijo: Moisés, prepárate porque de seguro que Dios tiene algo poderoso, de pronto Dios te quiere regalar una gran experiencia. Y la verdad es que pensé en todo momento que sería algo que Dios me iba a permitir experimentar a mí, pero después más adelante, con el transcurrir de los días, nos pudimos darnos cuenta que no era conmigo, sino con la pastora Yadira Méndez, que es mi madre. La pastora Yadira me convocó a un ayuno que estaban haciendo acá en Ceibal, y al principio yo le dije: la verdad es que yo estoy ocupado porque
Yo en ese momento me encontraba liderando en la iglesia de San Pablo, el Redentor. Estaba en un grupo de líderes, de jóvenes, eh, y teníamos muchas actividades todos los fines de semana. Entonces era un fin de semana que ella me había dicho que viniera a Ceibal, y ese fin de semana por lo general eran ocupados allá en la iglesia. Y por eso yo le dije que no tenía tiempo para hacerlo, pero ella me dijo, Moisés, es necesario que vengas a Ceibal porque Dios tiene algo poderoso que va a hacer. Vine a Ceibal, ellos estaban en 40 días de ayuno. Ese día era la culminación, iba a culminar con una vigilia. Eh, Cuando salieron del ayuno, mi mamá se dirigió hacia la casa y habló conmigo antes que llegaran los demás hermanos y me dijo, Moisés, prepárate porque esta noche tú vas a compartir la palabra con los hermanos. Y yo recuerdo que le dije que no, le dije no, yo estoy muy cansado, igual yo no vine preparado para ministrar en la vigilia, yo vine porque usted me dijo que viniera a acompañarla, pero no, o sea, no tenía un tema preparado. Ella me dijo, vas a predicar porque yo quiero que tú compartas la palabra en esta noche. La verdad no tenía muchos deseos de compartir la palabra en ese momento porque como les digo estaba bastante cansado del viaje y todo eso. Cuando llegó la vigilia, en la noche de la vigilia, ya estábamos allí reunidos. En ese momento pues llegó el momento de la palabra y ella me dijo nuevamente, Moisés, comparte la palabra con los hermanos. Y yo le dije nuevamente que no. Pero entonces una voz habló a mi oído y era la voz del Señor y me dijo, harás lo que mi sierva te diga que haga. Y en ese momento, o sea, fue algo muy impactante para mí. Fue algo muy poderoso. Yo sentí un temor dentro de mí que le dije, mamá, yo sí voy a predicar, yo sí voy a compartir la palabra con los hermanos. En ese momento, después de terminar de compartir la palabra, yo le dije a los hermanos, ¿saben? Vamos a ponernos de pie, vamos a tomarnos de manos, vamos a orar. Porque siento que hay algo poderoso de Dios en esta noche. Y comenzamos a orar. La verdad que apenas estábamos dando gracias a Dios en medio de la oración cuando de repente el Señor comienza a hablar a mi vida y me dice, hijo mío, en esta noche voy a tomar a uno de los que están aquí. Y eso, o sea, me llenó un poco de temor y comencé yo a preguntarme en la mente, Señor, ¿quién será? ¿A quién vas a tomar? ¿Verdad? Y cuando yo iba a preguntarle así al Señor claramente a quién vas a tomar, recuerdo que puse la mano sobre el hombro de mi mamá que estaba al lado mío, al lado de la pastora, y el Señor me dijo, esa mi hija que voy a tomar. Y de inmediato ella se desplomó. Y cayó ahí a mi lado. De verdad que fue una sensación muy fuerte, algo tremendo, algo indescriptible, porque sabía que era voluntad del Señor que le iba a tomar, pero no sabía todavía el propósito con el cual Dios le iba a tomar. Yo pensé que ya iba a morir y que no iba a volver, pero el Señor me dijo, no llores porque ella, yo la voy a llevar por 6 horas. Me dijo así el Señor. Y fue algo poderoso. Toda la congregación quedó así como que no sabíamos qué hacer, la verdad. Algunos lloraban, otros oraban, otros clamaban, algunos hasta que querían gritar prácticamente de lo que estaba aconteciendo porque fue algo al principio un poco confuso, pero después el mismo Señor comenzó a hablar también a través de la pastora, a direccionarnos un poco y fue algo maravilloso, la verdad. Fui uno de los que pude ver cómo se movían incluso los ángeles allí en ese lugar. Habían presencia de Dios de una manera indescriptible. Cuando el Señor comenzó a tomarme de esa manera, fue algo muy poderoso, algo que jamás he vuelto a experimentar con esa magnitud como el Señor lo hizo en esa noche. Me acuerdo que Dios comenzó a hablar a través de la pastora que aún no había sido llevada al cielo, sino que el Señor la estaba allí preparando. Y comenzó a decirme el Señor, hijo mío, vas a ungir a mi sierva. Y eso, o sea, fue algo poderoso de que el Señor me dijera que ungiera a la sierva. Yo me sentí honrado, pero a la vez sentía mucho temor porque yo decía, mira, aquí están los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y deberían ser ellos los que deberían estar ungiendo a la pastora. Pero fue la voluntad del Señor en su soberanía. Él decidió que fuera yo quien lo hiciera y comencé a preguntarle a los hermanos, ¿dónde está el aceite? Vamos a ungir a la pastora, pero en ese momento ninguno tenía aceite destinado para la unción en sus manos.
Entonces el Señor comenzó a direccionar, a decir dónde estaba el aceite, por ejemplo, a través de la pastora también comenzó a dar algunas indicaciones, y a mí específicamente me comenzó a direccionar de cómo debía hacer las cosas, de cómo debía ungirla. También el Señor me direccionó a que hablar a los hermanos, aquellos que habían estado verdaderamente en sacrificio durante ese día, que también fue algo poderoso, como Dios comenzó a seleccionar a los que habían estado en sacrificio allí para que estuvieran alrededor de la pastora clamando, porque hay algo que nosotros debemos entender. Cuando Dios quiere obrar de una manera poderosa, Satanás siempre va a poner oposición. Y en ese momento había una oposición terrible de parte del enemigo. Demonios que rodeaban la casa, se podían sentir presencias malignas alrededor de la casa que querían impedir que sucediera aquello que Dios había destinado a hacer en esa noche. Y comenzamos a hacer guerra espiritual, a clamar, y el mover de Dios fue poderoso. Muchos pudieron ver ángeles moviéndose en medio de la congregación y cómo Dios direccionaba todas las cosas. El Señor dio la orden de que cerráramos la casa, de que nadie saliera, de que todo debía estar las puertas cerradas, porque había oposición, y el Señor quería que estuviésemos allí conectados en su presencia para poder hacer lo que Él iba a hacer en esa noche. Allí en ese momento fueron transcurriendo los minutos. La verdad es que es algo difícil acortar todo esto, porque fue un suceso de toda una noche prácticamente. La vigilia había comenzado muy temprano, la verdad, había comenzado todo este proceso. Entonces el Señor direccionó, por ejemplo, dijo: aquí hay un hermano el que yo he seleccionado, y un hijo al cual yo he seleccionado para que esté clamando durante toda la noche. Me acuerdo al hermano Silvio, ¿verdad? Y allí el Señor lo tomó y él comenzó a orar, a clamar, a interceder. Y fue algo poderoso, como él no se cansaba de orar durante toda la noche, estuvo allí orando alrededor de la pastora. También en esa noche yo pude experimentar algo que antes no había experimentado, y fue hablar en lenguas. Por primera vez en mi vida ese día fui bautizado en lenguas y pude sentir la presencia del Señor, así como lo digo, como nunca antes, como nunca antes. Y tampoco lo he vuelto a sentir de esa manera, porque fue algo glorioso, la presencia misma de Cristo allí en ese lugar. Entonces, decir cómo transcurrieron todas las cosas y resumirlo es muy difícil, porque la verdad hubieron detalles muy importantes que son de resaltar, ¿verdad? La manera en la que el Señor direccionó todas las cosas, cómo debía estar la casa, cómo debíamos estar nosotros ubicados, quiénes debían estar cerca de la pastora. A los otros los dejó, la casa tenía como una sala donde estábamos, era una sala, y tenía como una cocina grande así, donde los demás hermanos debían permanecer, no podían pasar el círculo que el Señor había determinado hacer con aquellos que habían estado en sacrificio y con aquellos que eran del grupo de trabajo de la pastora. Él seleccionó a personas allí que debían estar como columnas fuertes de oración, y a los otros, al resto de la congregación allí, ¿verdad? La dirección era de que estuvieran clamando, de que estuvieran orando, de que estuvieran intercediendo, porque había una gran lucha en esa noche. Cuando el Señor comienza a hacer todo esto, la verdad que había mucha gente sorprendida, muchos atónitos, no sabían qué pasaba. Algunos le pedían una palabra al Señor a través de la escritura. Y recuerdo que le salió una escritura que decía: hago una obra en estos tiempos que si no la vieren, ¿verdad?, con sus propios ojos no la creerían. Entonces eso fue algo muy poderoso, porque los hermanos se llenaron de fe y comenzaron a creer en Dios y a creer en todo lo que estaba sucediendo. Cuando ya llegó el momento de que el Señor iba a tomar a la pastora, fue algo glorioso, ¿verdad? Un destello de luz impresionante que sobrepasaba la luz que estaba ahí en la casa iluminando, y fue algo muy poderoso ver cómo se llenó de luz toda la habitación cuando llegó el Señor, ¿verdad?, a levantar allí el espíritu de la pastora. Fue algo muy poderoso esa noche. De todo lo sucedido, ¿qué fue lo que más impacto le causó a usted? De todo lo sucedido, a ver, el impacto, uno de los impactos que me causó fue cuando el espíritu de muerte, que llegó a las 12 de la noche, eran las 12 en punto, cuando sentimos el olor de muerto y el frío que se regó en esa sala esa noche.
De tal manera que yo tenía, como estábamos en vigilia orando, en una vigilia de oración, porque a la vez se estaba haciendo ayuno también, yo tenía los pies descalzos y cuando llegó el frío de muerte, yo sentí un poco de fastidio y como un poco de temor, entonces me tuve que calzar los pies. Entonces, eso fue uno de los impactos más poderosos que pudimos sentir aquella noche. Uf, de lo que sucedió en esa noche, lo que me sucedió más impacto fue cuando la pastora, Dios la tomó de una manera de que muchos pensaban que Dios la iba a tomar de otra manera, pero cuando la pastora de un momento a otro cayó y murió, fue de un alto impacto para mí. Incluso esa noche me dio tanta tristeza y tanto dolor ver eso, pero era la presencia de Dios que se iba a mover grandemente y que iba a impactar todo el pueblo. La verdad es que escoger una cosa que me haya causado más impacto es bastante difícil porque la verdad todo fue impactante desde el momento en que, por ejemplo, cuando le puse la mano a la pastora y escuchar esa voz que me dijo que iba a tomarla, fue algo impactante. Cuando estaba sentado y la pastora antes me había dicho que predicara y escuché la voz que me dijo, harás lo que mi hija te diga que haga, fue algo impactante. Ustedes no se alcanza a imaginar lo que es sentir esa presencia allí de autoridad y de poder que tiene nuestro Señor. Pero algo que verdaderamente llenó toda mi vida, llenó mi ser, fue la presencia, el poder de Dios, el sentirme empoderado, el sentirme lleno de su presencia, el sentir que Él estaba obrando a través de mí y el sentir de que Él me estaba direccionando de tal manera como nosotros siempre hemos querido ser direccionados por Dios. Si yo le preguntara a cada persona, ¿alguna vez le ha dicho a Dios que lo direccione? Y seguro que todos le hemos pedido dirección a Dios, pero la manera en la que el Señor me dirigió esa noche fue algo que jamás voy a poder olvidar porque Él marcaba cada pauta, o sea, cada cosa, Detalle. cada detalle estaba a cargo del Señor. Él decía qué hacer, por favor, decía cierren las ventanas, cierren las puertas, daba órdenes específicas y lo más impactante era que yo no estaba tan relacionado con esa casa porque sí había visitado a la pastora, pero muy pocas veces y la verdad no estaba relacionado con todo lo que era la casa, la manera en la que el Señor distribuyó a las personas, el orden que, o sea, a pesar de que era algo revolucionario y a pesar de que era algo de pronto para nosotros, que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? A ese tipo de eventos Sobrenatural. sobrenaturales, de una cosa de verdad sobrenatural. eh, y en medio de todo, tener orden, en medio de todo, o sea, ir marcando pautas de cómo se debía hacer y que todo llevaba como unos protocolos, por decirlo así. Entonces, eso después que viví la experiencia y que comencé a reflexionar sobre todo lo que había pasado, eso marcó mucho mi vida, la manera en la que él marcaba las pautas, la manera en la que fue tan puntual, en la que dijo que iban a ser 6 horas y la verdad que fueron 6 horas completas, exactas, en el momento que él dijo que ya la iba a tomar para llevarla, la tomó y a partir de ese momento la pastora estuvo allí prácticamente, o sea, estuvo allí inmóvil, estuvo allí, nadie de nosotros la molestaba ni la tocaba porque había una dirección de parte de Dios que no la tocáramos, que no la moviéramos. Y ella estaba allí, ¿verdad? Y fue impactante como dijo que regresaría, ¿verdad? En 6 horas y las 6 horas se cumplieron exactas. Es más, nosotros estuvimos tan al pendiente que nos pusimos a sacar cuentas después que ya estábamos allí, que ya el Señor lo había tomado y estábamos allí orando. Hubo un hermano que dijo, hermano, ¿a qué hora va a volver la pastora, verdad? Entonces, digo, no, el Señor la tomó a la 1, entonces va a volver a las 6 porque dijo que iban a ser 6 horas. Y entonces estábamos allí con un reloj pendiente y decíamos, hermano, ya falta poco. Por ejemplo, cuando ya eran las 4 de la mañana, hermano, ya faltan 2 horas. Después, no, hermano, ya son las 5, ya falta una hora. Hermano, ya son las 5:30, ya falta media hora. Y estábamos allí esperando hasta que se dieron las 6 de la mañana. Y fue algo glorioso, algo poderoso, impactante. O sea, cómo Dios tomó el control incluso del tiempo, de todas las cosas. También marcó mi vida eso que les digo, el ser lleno del poder de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es algo que nadie lo puede describir. Solamente aquellos que han sentido la llenura por completo del Espíritu Santo.
es algo que va más allá de tu entendimiento. No hay palabras que puedan explicar lo que se siente ser lleno del poder de Dios. A las 12 de la noche, más o menos 12 para 1 de la mañana, ella fue tomada y exactamente, porque yo tenía un reloj en mano, esperando el tiempo, porque las cosas de Dios tienen que ser precisas. Y exactamente a las 6 de la mañana, ella regresó de tener este encuentro con el Señor. Y como ellos mismos me decían, es muy difícil que podamos explicar todo en un solo video, ya que aparte de la experiencia especial que vivió la pastora de ser llevada por el Señor al cielo y al infierno, cada uno de ellos pudo vivir algo también especial de parte de Dios, un tiempo de unción y de gloria guardado y preparado por el Señor para ellos. Personalmente yo, cuando la hermana regresa de la experiencia, tipo 6 de la mañana, la hermana regresó con una unción poderosa. Eso, la gente caía rodando en la sala. A mí personalmente yo sentí como cuando a uno le ponen una manguera de presión, una unción poderosa que me impactaba, me tiraba así, yo rodaba en aquella sala esa noche hasta de cabeza y no me podía estar en pie porque la unción me impactaba muchas veces y eso fue un momento de gloria, eso fue una mañana de gloria, pues aquella mañana, porque ya cuando la hermana regresa es en la mañana. Entonces aquella experiencia fue maravillosa, quedamos contentos, con ganas de buscar al Señor y la gente, aún la gente que pasaba por los afueras, sentía que la piel se le erizaba, que algo había allí. Ellos decían que algo había allí porque cuando pasaban sentían algo, que la piel se le erizaba, que un impacto glorioso en aquella noche. Entonces, eso pues pienso que fue lo más poderoso que yo pude sentir esa noche. ¿Alguna vez has experimentado nuevamente esa unción así de fuerte? No, de esa magnitud, no. Sí la seguí experimentando, pero de menos bateaje, no como esa mañana, que fue una unción totalmente diferente, porque es como cuando la traen del altar del cielo y la derraman, ¡pra! Y entonces fue bastante maravillosa esa experiencia. Otra experiencia, otro punto que también pudimos experimentar aquella noche, ya en la madrugada, fue que un hermano iba a salir y la orden era que nadie podía entrar ni nadie podría salir por la cuestión de los demonios, porque era una guerra que había allá adentro, afuera, y entonces Dios había hablado de que nadie podía entrar ni nadie podía salir. Entonces hubo un hermano que tenía un compromiso en una finca y oramos por él y gloria al Señor, el hermano salió bien, pero hubo otro hermano que no tenía compromiso, sino que quiso hacer algo humano, compromiso con hombre, entonces no quiso acatar lo que Dios estaba haciendo y nosotros para salvar nuestra responsabilidad, oramos a Dios, le pedimos una palabra, y entonces conforme a lo que salió en la palabra, así leímos, y eso salió en el libro de Hechos, en el capítulo 13, verso 41, y la palabra decía: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Entonces la palabra fue tajante aquella mañana, tipo de 4:30 para 5 de la mañana. Entonces, esa fue la palabra que sale. Y entonces pusimos al hermano que iba a salir: hermano, esta es la palabra. Y entonces usted decide si sale Es una tremenda advertencia. o no sale. Sí. Bendito sea el Señor. Y hermano, amigo que me escucha, vea que eso fue tremendo. Cuando aquel varón sale, una sierva vio que entró un perro con una esclava. Bendito sea el Señor. Y a ese varón esa mañana, uno de los hijos de él tuvo un accidente. Bendito sea el Señor. Para la gloria del Señor no se murió ni no le pasó algo más tremendo, pero se accidentó y tuvieron que hospitalizarlo y coser y todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque la palabra era tajante aquella mañana por la obra que Dios estaba haciendo. Bueno, según lo que experimenté, como les dije, la presencia de Dios, pero la tristeza, felicidad
y un gozo grande poder estar allí. Fueron estas cosas las que impactaron totalmente mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor se movió allí. Pude ver lo que el Señor mostró en esa noche y fue algo impactante para mí, y fueron una de las cosas que me impactó, que Dios abrió mis ojos y pude ver muchas cosas. Antes de eso, usted no tenía visión, o sea, no sabían, había estos dos espirituales. No había, todavía no. E incluso yo podía estar orando y Dios me mostraba, pero no así, de esta forma, como ese día Dios se mostró. E incluso muchas personas se asustaron, e incluso la gente miraba las paredes de donde estábamos y se movían, y podíamos escuchar sonidos, podíamos escuchar la presencia de Dios de una manera que el pueblo quedó impactado totalmente. Lo que más me impactó, que es algo especial, es la santidad del Señor y cómo nosotros nos sentimos frente a ella. Cada vez que encontramos en la palabra de Dios que alguien se enfrentó a la santidad del Señor, todos se sienten culpables, sin importar lo preservado que estés tú para Dios, sin importar cuánto te hayas guardado para Dios. Cuando te enfrentas a su presencia, entonces descubres que en realidad eres pecador. Solamente cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor es que entendemos la necesidad que tenemos en nuestro interior de ser llenos del Espíritu Santo. Y lo más especial que yo pude experimentar para mí fue esa presencia, la manera en la que me llenó. Y no solamente en la que me llenó, sino en la que se transmitía a través de mí. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista a los hermanos, y quiero que sepas que si has llegado hasta este punto de este video, es porque eres una persona verdaderamente interesada en las maravillas del Señor. Así que quise preparar una parte para ti, con consejos de parte de ellos para tu vida, y una palabra que sé que te va a bendecir en gran manera. El consejo que le doy a los hermanos en la fe, pues, es un consejo que incluso me lo doy a mí mismo. Siempre avivar la fe, avivar el creer en el Señor, fortalecernos en Dios, porque la palabra de Dios es clara y dice que al que venciere le daré corona de vida. Y cuando dice al que venciere, quiere decir que estamos en una lucha constante. Es una pelea a diario. Y si no estamos dispuestos a pelearla diariamente, podemos salir derrotados. Porque quizás en muchas batallas hemos estado victoriosos, pero si permitimos que la fe se apague en nuestros corazones, entonces vamos a salir derrotados. Creo que es el mismo consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo y le dijo: aviva el fuego, ¿verdad?, del don que hay en ti. Y creo que el mayor don que el Señor ha depositado en nuestros corazones es la fe. Mi invitación es a seguirle creyendo al Señor. Yo les digo que sean valientes, porque el reino de los cielos lo arrebata a los valientes. Y es necesario pasar pruebas y dificultades para poder alcanzar el reino de Dios. Y les invito a que busquen del Señor, porque el Señor está dispuesto a escuchar su oración, a escuchar su clamor. No importa por dónde estén cruzando, no importa lo que esté sucediendo en su vida, Dios siempre va a estar allí para calmar la tempestad, para calmar todas aquellas cosas que le agobian. Solamente tiene que dar un paso de fe y creer en Él. Quizás, mi hermano, amigo que me escucha, estás desanimado, estás pasando un momento difícil de tristeza. Te digo que el Señor es real, que Dios te ama. No mango, levántate, porque Cristo viene pronto. Y Dios de pronto, quizás a ti que me estás escuchando, tú que quizás estás pasando por momentos difíciles, como lo pasó la pastora en aquel tiempo, también Dios te puede mostrar cosas maravillosas y te puedes levantar en el espíritu, te puedes levantar a una dimensión diferente, a una dimensión de gloria. Así que te animo, busca al Señor, porque el Señor es real y es verdadero. Él te ama y nos ama a todos. Espero que estos testimonios hayan sido de bendición para tu vida. Recuerda compartir este video para que podamos entender más el Evangelio del Señor y las maravillas del Señor también alcancen a muchas más personas. Dios te bendiga grandemente.